Día 140. Lección 15. Carta a los Hebreos. Tercero. Importancia del libro para los cristianos. Los destinatarios de Hebreos estaban atravesando un periodo de fatiga en su fe, temor al sufrimiento. Estos son cristianos que oyeron el Evangelio de segunda mano y por eso han perdido el empuje original. Por causa de la persecución, estaban a punto de abandonar la fe en Cristo y volver al judaísmo. Algunos no valorizaban el mensaje de salvación. Leer Hebreos capítulo 2, versículo 3. Pensaban que lo que ocurría no estaba sujeto a Cristo. Lo decían por la persecución. Leer Hebreos capítulo 2, versículo 8b. Había muchas presiones sobre ellos, sobre todo para negar a Cristo como Salvador y Mesías. Si hacían esto, conseguirían bienestar. No se veían nuevos convertidos y estaban volviendo al judaísmo. Necesitaban ver que aunque tuvieran persecución, había una esperanza, ya que Jesús era el mejor. Podemos ver que esta carta es una exhortación a permanecer firmes a pesar de la persecución, con los ojos puestos en Dios y no en el sufrimiento. Necesitan tener ánimo, no hasta que terminara la persecución, sino en que Jesús habría sufrido para vencer la muerte espiritual. Y ellos, si morían, irían con Él, y les anima a no endurecer más sus corazones a Dios. Primero, ¿cuál es la idea principal de la carta a los Hebreos? Mostrar a Jesús como único Hijo de Dios. Leer capítulo 2, versículo 11 al 13. También da a entender la superioridad del nuevo pacto ante el antiguo pacto. Jesús como lo mejor, heredero, Hijo único, superior a todo lo que ellos vieran como superior, y que a través de su sacrificio demostrar la solidez del nuevo pacto. A continuación, relacionaremos algunos temas que se tratan en la carta a los Hebreos. A. El tema mayor es la superioridad de Cristo. B. El tema del sufrimiento con riesgo a volver a la apostasía. Leer capítulo 3, versículos 6 y 14. C. El tema de perfección. Capítulo 6, versículo 1. D. Reposo de Dios y cómo podemos entrar en él. Capítulo 4, versículo 1 y 11. E. El tema de retener la profesión. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículo 14. Capítulo 10, versículo 23 y 35. F. Viviendo en la época de tensión. Leer capítulo 2, versículos 8 y 9. G. Acercándose a Dios. Capítulo 4, versículo 16. Capítulo 7, versículo 19. Capítulo 10, versículo 1 y 22. Y en el capítulo 11, versículo 6. H. Sombra en contraste a las cosas reales del cielo. Leer capítulo 8, versículo 5. Capítulo 10, versículo 1. Segundo, ¿cuál fue la razón principal para escribir el libro? Los cristianos judíos estaban en peligro de volver al judaísmo, legalismo y sacrificios en el templo a causa de la persecución. Afirmarlos en la superioridad de Cristo y lo que Él había hecho era superior a todo. Todos los hombres de fe no recibieron la promesa en vida que Jesús es el mejor. Esperanza, pacto y promesa, sacerdocio, sacrificio, revelación, reposo y acceso a Dios. Ahora es cumplida, es el nuevo pacto.
Cristo ya vino y nos dio entrada a todo, al Padre. El autor les anima a que no decaigan, porque el plan de Dios está realizándose y no se va a cortar. Los hebreos necesitaban ser animados en el tiempo de persecución y poder poner su vista en las cosas que no estaban viendo, sino en el Señor Jesús. Necesitan tener fe en Jesús mismo más que Él, la promesa. Necesitan creer hasta el final, aunque no vean nada. En conclusión, la fe no es solamente el mejor camino, sino el único. Esta carta de exhortación fue escrita para reforzar la fe de los judíos convertidos, haciendo que recordaran la provisión de Dios de un sacerdote y sacrificio perfecto por el pecado, Jesucristo. Ayudaría también a convencer a cualquiera que estuviera indeciso acerca de Cristo, de que había mayor ganancia al volverse a Él que permanecer en el judaísmo. La carta contiene un gran comentario sobre Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El justo por su fe vivirá. Leer capítulo 10, versículo 38. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Y en Gálatas, capítulo 3, versículo 11. El autor demuestra la superioridad de Cristo sobre otros en cuanto a su persona. En el capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Su sacerdocio. En el capítulo 4, versículo 14, al capítulo 10, versículo 18. Y sus preceptos. En el capítulo 10, versículo 19, al capítulo 13, versículo 19. Se muestra a Cristo como mayor que los profetas del Antiguo Testamento. Leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Los ángeles, capítulo 1, versículo 4 al capítulo 2, versículo 18. E incluso Moisés y Josué, en el capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. En cuestiones relacionadas a su persona. Una comunidad en Qumran, cerca del Mar Muerto, conocida porque adoraban a los ángeles, ya había atraído a algunos que pensaban que Cristo era menos que el Hijo de Dios. La profesión de Cristo como sacerdote se ve que es superior a la de los levitas cuando se comparan en su efecto. En el capítulo 4, versículo 14 al 16. En orden, capítulo 5, versículo 1 al capítulo 7, versículo 28. Y en posición en el capítulo 8, versículo 1 al capítulo 10, versículo 18. Los últimos 3 capítulos y medio resumen las 3 virtudes cardinales de la fe cristiana. Hebreos, capítulo 10, versículo 22 al 24. Los preceptos que guían al estilo de vida de los que han creído en Cristo Jesús para salvación son mostrados, proveyendo mayor confianza en la fe. Capítulo 10, versículo 19 al capítulo 11, versículo 40. En confesar la esperanza, leamos Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 29. Y en compasión amorosa, en el capítulo 13, del versículo 1 al 19. La carta no contiene un saludo introductorio y concluye con una bendición y comentarios personales. En el capítulo 13, versículos 20 al 25. Esta carta estimula a todo creyente al continuar creciendo en su madurez en Cristo.